Buenas tardes, bienvenidos. En nombre de la Asociación de Amigos del Museo y Archivo Documental de Vicente López, quiero expresar en primer lugar el reconocimiento a la municipalidad por haber apoyado esta iniciativa, que es la primera actividad que realiza el Museo de Vicente López. Esta es la primera actividad. Y lo quisimos hacer obviamente con un vecino con historia. Todos tenemos historia, todas las personas tienen su historia. Pero hay algunos que tienen una mayor incidencia, y al tener mayor incidencia tiene mayor reconocimiento. Y lo que ha hecho nuestro vecino Carlos Crosa es tener una librería que fue todo un símbolo para Olivos, que es la Librería del Norte. Primero en un lugar, después en otro, ya vamos a conversar de esto. Pero cuando un hombre tiene esta trascendencia, no es solo porque es un hombre que está actuando en una actividad como es el comercio, vendiendo libros, sino porque ha sido un hombre que tiene una enorme trascendencia también como orientador de la lectura, como referente cultural de la ciudad, y es un hombre vinculado íntima y sensiblemente con el arte en todas sus manifestaciones. Por eso hemos querido empezar con una sorpresa, porque la misma valoración la hace Carlos Crosa cuando me dijo él que estaba sorprendido. Claro, porque es un hombre que no se ha dedicado a las grandes luces, ni a las marquesinas, ni a querer figurar, ni a nada. Precisamente por eso nos honra particularmente a nosotros el hecho de poder compartir este primer acto que realiza el museo y que vamos a tratar de mantenerlo mensualmente, en lo posible, con distintos vecinos de la ciudad, hacerlo con Carlos Crosa. Es un gran honor para todos nosotros. Agradezco muy sensiblemente la participación de todos ustedes, del secretario general de la municipalidad, de la directora del museo, de los concejales presentes y de los concejales, exconcejales que nos acompañan. Y también es significativo que este es el primer acto público que se realiza en este recinto desde que dejó de ser el Consejo Deliberante de Vicente López hace ya 20 y pico de años largos, casi un cuarto de siglo que este recinto no se utiliza para esa función. Este recinto es en sí un lugar histórico, porque ha sido el lugar donde se han reunido los concejales y las concejalas de Vicente López desde que se hizo este edificio, que es del año 36, si la memoria no me es infiel, hasta el presente. Y este lugar es donde se ha discutido, se ha disentido. Recuerdo hasta una jornada de box, poco menos, entre los concejales. Bueno, todo eso pasó. Es la realidad, es la historia viva, ¿no? Ha sucedido acá. Han sucedido los hechos históricos de mayor trascendencia. Ha sido víctima también de las censuras políticas cuando hemos vivido periodos de facto. Y también entonces tiene una gran significación por esto. Y permítanme también en lo personal decirles que en este recinto yo juré como primer defensor del pueblo de Vicente López. Estaba presente como integrante del cuerpo Javier Barani en aquel momento. Y bueno, no puedo también... Yo también. Ah, sí, también, Marta, no te reconocía. Me cuesta reconocer ya un poco la gente. Bueno, esto pasó hace 25 años. Así que por eso queríamos hacer este acto con este contenido, y realmente es un episodio que para nuestra pequeña historia, no historia chica, pero es la historia del país también, porque somos las partes que hacen el todo, es importante y es trascendente. Apreciado Carlos, usted vino a Olivos a poner un comercio, o ya vivía anteriormente acá, ¿verdad? Bueno, estamos en Olivos desde el 52. Yo estudiaba en un colegio pupilo, pero en tercer año vinimos a Olivos y entonces terminé en el comercial de San Isidro. Así que desde el 52 soy vecino de acá.
Después estudié arquitectura, abandoné el segundo año y junto con una compañía de mi hermana del Colegio Guido Hispano, pues nos ocurrió poner una librería porque los dos éramos muy lectores. Y bueno, llegó el momento cuando se inauguró la Galería Maipa, en el 58, cuando asume Fabrizzi, el 1 de mayo de ese año. Alquilamos un local con ayuda de nuestros padres. Mi socia era de Corrientes y con ese dinero y algunos ahorros pusimos la primera librería ahí en la Galería Maipa. Y ahí estuve hasta el año 97, en que me mudé a San Peña al 1500 y hasta, bueno, fueron 66 años de actividad. En este momento, bueno, en este año cumplí, ya tengo 91, al cumplir 90 empecé a ver que cuántos años más viviría. Entonces quería vivir en paz, sin horario, sin nada, para levantarme como quiera. Y dije, voy a cerrar la librería. Y la cerré, fue el motivo, el único. Me dio pena porque son años en que uno conoció una cantidad de gente, muchos vecinos. Yo empecé con castellano, alemán, inglés, francés e italiano. Bueno, 5 idiomas veía. Italiano fue lo primero que suprimí porque no estaba todavía el Centro Cultural Italiano y la venta era muy poca. Entonces seguí con inglés, alemán. El francés también después al tiempo, cuando cerró ayer, después de unos años, porque lamentablemente en Buenos Aires no existen ya librerías ni de alemán, ni de inglés, ni de francés. La Friterie francés cerró, ayer hace tiempo. Así que es una pena, porque es una cosa, una incultura, digamos, ¿no? Pero bueno, subsistí hasta ahora y recuerdo clientes ingleses, por ejemplo, Mrs. Hampton, Mrs. Wallace, de Northland, Miss Vela, en Olivos que a lo mejor fue profesora de algunos de ustedes, y después la colectividad alemana, la inglesa, sobre todo, lo que le decía, mi profesora de inglés, Logan, los Hampton, Powell, Lagan, todas esas colectividades de acá de Olivos, los alemanes, los Hoffman, los Lyon, también Franz. Y después la colectividad judía, que me ayudó mucho también, muy lectores todos. Recuerdo que tuve el privilegio de tener como clienta a la primera rabina latinoamericana. No me acuerdo ahora el apellido, pero yo siempre lo recuerdo. Después los Fogelman, los Moon, fueron realmente los que me dieron empuje en la librería, me ayudaron a seguir. Y yo los recuerdo siempre. Pero, perdón, ¿qué es lo que hace falta para ser un buen librero? Como ha sido usted. Primero amar la lectura, amar el libro. Me decía casualmente el señor Franz, un señor alemán que ya partió, que él nos explicaba cómo se aplica el libro si no lo había estudiado. Pues en Alemania no se puede poner el libro si no se estudia. Hay una carrera de librería, de bibliotecología, por lo menos. Y fue, qué sé yo, una cosa que yo siempre, de chico en la Patagonia, teníamos extremos, las políticas nuestras, ¿no? De un día para el otro, dejaron 10 pueblos sin movilidad. Bueno, el tren para nosotros, para los patagonios, era la línea Bariloche,
el domingo era el día de fiesta para nosotros, porque llevaba billete. Y esa fue también primera lectura nuestra, con sus chistes y cosas para el colegio. Mi padre de la nación, mi madre del hogar, eran las revistas, esperábamos siempre el domingo porque era nuevo. Patruzú no, porque papá no quería, Patruzú hablaba en un lenguaje que no era castellano. Pero nosotros lo leíamos a mi padrino, que era médico y que sí lo recibía, así que más o menos estamos bien. Y después, no sé, uno se va haciendo, ¿no? Claro. Y el público lo va haciendo a uno. El librero... El público lo va, digamos, domesticando y haciendo. Por ejemplo, en Uruguay venía una vez un señor y me pedía algo. Y otra vez algo así. Entonces yo veía la orientación o el gusto de ese lector y yo no tenía en cuenta. Y entonces cuando venía alguien, quiero un libro para tal señor, yo le daba el libro que yo suponía que le iba a usar y efectivamente nunca me devolvieron los libros. Yo sí que aceptaba. Y fue una cosa que es natural, pienso, con el tiempo. Claro, porque el libro, el autor del libro en realidad es el autor del texto. El libro lo arma el editor, lo lee el lector, pero el que lo vende es el que le da la luz al libro, el que lo difunde, el que lo comunica, el que lo transmite. En realidad el lector es el principal. Claro. El que lee. El que lee, sí, él le da difusión. Entonces el libro le gusta y lo va publicando con sus amigos. Yo creo que el libro nace o vive con el lector. Si no, muere. Seguro. Ahora, usted tuvo el privilegio de vender libros en el año 58 y venderlos en el año 93. Son dos eras distintas. Sí. No es como pasar de la edad moderna a la edad contemporánea, yo creo que mucho más señalada la diferencia en tan pocos años. ¿La gente cómo compraba libros antes y cómo los compra ahora? ¿En base a qué criterio? Bueno, hubo épocas de, por ejemplo, en los 70, 80, la New Age, por ejemplo. Eran todos libros sobre yoga y todas esas cosas. Así que se vendían. Pero siempre hay una línea. Historia pues siempre vendí, historia argentina siempre vendí, novelas históricas. No sé, yo creo que lo que marca más la venta o la industria del libro es que los precios son inaccesibles hoy para mucha gente. Eso, hablábamos de Primakov. Primakov fue el fundador de Eudeva. Y Eudeva es una gran labor editorial, porque había libros que costaban 2 pesos, 10 pesos. Martín Fierro, cuando salió con Ilustración de Castañeda, costaba 10 pesos. No era nada. Tenía gente que se llamaba 2 o 3. Y gente de todo nivel social. Claro, lo de Eudeva fue aparte del pasado argentino. Había una colección muy linda que era ciencia, que era casi todo de la Universidad de París. Una colección muy buena. Y después el pasado argentino, que se llamaba unos chiquitos que era todo sobre historia argentina, costumbres, y eso hizo mucho. Y de los grandes hizo Martín Fierro, La Guerra del Malón, ilustrado por Alonso, Castañino ilustró el Martín Fierro, uno de Fray Mocho también. Eran libros populares, libros grandes, finitos, muy ilustrados. Acá en Maipú y Ricardo Gutiérrez, ¿no había un puesto de esos móviles de Eudeva? En la provincia. Ah, me vino ahora. No, las vendedoras son empleadas mías. Claro, claro. Había kioscos que se vendían, eran baratos, baratísimos, entonces la gente compraba. No hubo, después, cuando se evacuó, no sé en qué militar vino y evacuó, lo renunciaron.
y entonces fundó Centro de toda América Latina. Y ahí siguió con esa tendencia al libro barato. Pero no era lo mismo que fue Eudeva. Eudeva fue porque estaba en la universidad de atrás, digamos, era una editorial universitaria, ¿no? Había muchos textos que estaban para la universidad. Claro, eso, Eudeva, Eso fue único. Eudeva la creó el rector Riccieri Frondizi en el año 57. Le pidió a Orfila Reynal, al que había hecho el Fondo de Cultura, el siglo XXI, el Fondo de Cultura Económica de México. Un argentino fundó en México. Un argentino la que principal editorial. es una de las principales editoriales de la lengua castellana. Y Reynal le propuso que lo nombrara Gibacó. Y sí, los libros de Eudeva eran muy baratos, claro, tenía el respaldo de la universidad y se creó con el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, ¿no? En 1960. Creo que antes, me parece. O antes, no pasa. Bueno, recién Porque Frondizi en fue el antes. centenario se creó una colección que en todo el estado, muy buena, que los libros desaparecieron porque los coleccionistas compraban de 10 y a 20 porque sabían que no se iban a editar nunca más. Una colección muy buena del sesquicentenario. Usted estaba en la Galería Malpa, ¿no? Sí. ¿Y por qué fue después a Sáenz Peña? Y pues la Galería Malpa cerró. Claro, sí nos acordamos de Malpa, claro, pero ¿y por qué cerró? No sé, bueno, el propietario, Leopoldo Mascaretti, pues Malpa era madre, hijo, padre, por eso era. Ah. Y murió él y quedaron 2 hijos, y los hijos a veces no salen como los padres. Y no querían tener ese libro y alquilaron a todo uno. En lugar de 31 alquileres, convenía más, se ve, tener uno más poderoso. Y nunca dijeron que iban a cerrar. Yo me fui porque si no me moría. Claro, esa Una política de desgaste, ¿no? Se fueron yendo, la gente no trabaja. Ese fue el motivo. Ahora acá, ¿qué es lo que más se ve? ¿Qué tipo de libros, de qué género era lo que más, los libros que más se vendió a usted en la librería? En general se vendía mucho. Lo que más vendí fueron 2 libros. Eso es inolvidable. Lolita y Doctor Chivago. ¿Así? Claro. El Pasternak uno y de Nabokov, pero Lolita de Nabokov. Lolita, lo que pasó, a raíz de eso la conocí a Víctor Ocampo. A raíz de ese libro, porque estaba editado por el Sur. Sí. Sur fue la editorial líder en América Latina porque hizo conocer, era una revista, no era un libro, era una revista literaria, con traducciones de autores franceses, ingleses, alemanes, y tenía un staff de traductores, estaba Borges, bueno, Sur estaba Borges, Sabato, Guirri, en fin, lo mejor. Girondo. Oliverio Girondo, Silvino Campos, Bioy Casares, toda esa gente hacía esa revista. Y me acuerdo las palabras de García Márquez, que decía que esperaba el mes, pero esperaba de esa revista Sur porque fue lo que llevó cultura a medio de Latinoamérica. Colombia, Venezuela, todos. Era el mercado. Argentina era líder en el libro en castellano. Después, las cosas, los problemas económicos, nos robó el mercado México y ahora España, con unas traducciones pésimas algunas, ¿no? Ahora, de todos modos, la Argentina se benefició porque con la Guerra Civil Española muchas editoriales vinieron acá a la Argentina, ¿no es cierto? Sí, bueno, Brosada fue una,
Sopena. Después Sopena, después Pasacalto, que después... Pasacalto, claro. Pero siempre fue una filial, digamos, ¿no? El que se consiste en Losada, y Losada dio cobija a muchos autores españoles exiliados o que vivían como Machado, que se fue a Francia, se asiló en Francia. Y bueno, y tuvimos la suerte de tener una editorial que aún hoy vive, sobrevive, está comprado por los Losada, los Gonzalo de Losada, y el hijo, uno murió y el otro prácticamente la adquirió la editorial, muy bueno, lo compró un español que la lleva adelante todavía. Y también acá hubo muy importantes traductores. Es decir, yo una vez leí que García Márquez, Vargas Llosa y otros grandes escritores pudieron conocer la literatura francesa, inglesa, alemana, gracias a los traductores argentinos. Cortázar, por ejemplo, o el mismo Borges, ¿no es cierto? Fueron traductores. Entonces, claro, era una industria importante. Todos salieron del staff de Sur, ¿eh? La mayoría, Victoria acaparó todo lo mejor del staff de autores argentinos y sobre todo de autores, porque en realidad ella no fue escritora, fue más bien difusora de la cultura argentina e internacional. Ella tiene los testimonios, que son sus biografías, y después tiene un librito, no me acuerdo, a Beatrice, no me acuerdo, fue el primer libro de ella, que es una especie de biografía. Después, con Victoria Borg, que fue Virgilio, muy amiga, y ella tradujo las cartas, después se carteaban mucho. Hay un librito que salió ahora hace poco, que es Cartas de Virginia Woolf y Victoria Campos. Y después cobijó a un montón de autores extranjeros que venían acá a Buenos Aires, ¿no? A Camille, fueron las primeras ediciones en castellano, La Peste, Morrita, los primeros obras de japoneses, que recién en España, después de 40 años, recién los tradujeron y mal traducidos. Mishima hizo la primera edición acá, de Osamu Dazai también, que recién ahora lo descubren en España, cuando haya mucho tiempo. Realmente fue un pionero. Sí, claro, seguro. Ahora, ¿alguna vez lo han censurado? ¿A usted le han...? No, yo me censuré. ¿Sí? ¿Por qué? Contra el mal gusto. Cuando vino la última, 76, yo escondí libros en el sótano. Por las dudas, porque había un bar en la galería y una vez me llama, estaba Carlos, tenga cuidado, porque hay una clienta que me dijo, usted es comunista. Resulta que la editorial Agency, la que editaba la colección Robin Hood, ella era importador también de libros en inglés. Y el Departamento de Estado norteamericano había editado toda una cantidad de libros no comunistas, pero a veces había algún título que daba idea de que... Yo los puse en mi vida, y estos eran los libros que me decían, tuviera cuidado porque a lo mejor se tildaba comunista, pero estaba editado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La gente a veces habla por hablar, ¿no? Y entonces ahí sí, guardé muchos libros en el sótano, y uno de ellos fue El Che de Gambini. Ajá, sí. Un libro que estaba tan bien escrito que me acuerdo que mi suegra me dijo, lo lee un chico de 15 años, se hace guerrillero, o se hace comunista, por lo menos. Sí, claro. Y claro, usted es librero
Y también es vecino de Vicente López, ¿cierto? Vive en Vicente López. Vivo en Florida, pero... En Florida, claro. Ahora, en todo este periodo que usted vivió, ¿tuvo relación usted con la municipalidad, con los intendentes? No. El único que fue cliente mío fue Lópezito. Me gustaba mucho la historia. ¿A quién, perdón? Lópezito. Ah, Lópezito, claro, sí. Me gustaba mucho la historia y venía cada tanto. Pero nunca ¿Iba a la librería, nunca tuve ni busqué nada sobre política. Nunca me acerqué a Alfonsín y Frondizi para mí sí fue un presidente frustrado porque tenía la visión de lo que tenía que hacer en Argentina, pero no lo dejaron. Usted dijo la vez pasada ahí en una nota que le hicieron que la Argentina era como sufría como el mito de Sísifo, ¿no? Ah, sí, bueno, es un libro de Camus. Claro. Camus que no lo trataron bien acá, porque vino a dar conferencias en Brasil, en Uruguay, Argentina y Chile. Acá no se pudo dar, porque le habían censurado una obra de teatro delante del peronismo, ¿no? Y la charla que iba a dar tenía que pasar por la censura y no quiso. Y se engripó y lo tuvo una semana de huésped Vittorio Campo, en la quinta del San Isidro. Acá, por ejemplo, acá hubo muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, Libero Bagui. Sí, un gran escultor, sí. ¿Lo conoció usted? Sí. Una escultura está en las Naciones Unidas. Claro, bueno. Libero Bagui para mí fue un... yo lo conocí porque era cliente del yerno de Julio Pairó, que fue un crítico más importante de arte de Argentina, ¿no? Y me llevó al taller y me impresionó como artista, como bohemio, lo ordenado que era. El taller era una cosa impensable. Y uno después pensé que, claro, su escultura es muy recta, no sé si alguno conoce las esculturas, son mármoles muy lineales, rectas, cúbicas casi, ¿no? Bueno, más o menos coincide con la... El único que no es así es una escultura bárbara que tiene de Porcia. Antonio Porcia. Sí. Que escribió ahí. Voces. Ah, Voces de Porcia. Porcia era un vecino también de Oliva. Vivía frente a la quinta, en Malaver, en la quinta presidencial. Escribió ese libro Voces, que lo llevó precisamente un amigo de Vittorio Campo, que llevó a Gallimard, nada menos que a Gallimard. Y Gallimard se lo dictó en francés, antes de salir en castellano. Y cuando salió ayer lo dictó en castellano, fue un furor, un libro que se vendió bárbaramente. Bueno, hablábamos. Y Libero Bagui hizo una escultura muy notable, porque es el hueco de su cabeza y a través de la luz se ve el perfil perfecto del Porcia. Es una escultura al revés, Sí, claro. ¿no? Ahuecada y vacía. Entonces la luz permite la estampa. Estamos hablando de Libero Bagui, es una de las figuras del arte plástico de un gran reconocimiento en todo el mundo, ¿no? Y que vivía acá en Vicente López. ¿A quién más conoció usted y trató de toda esta gente? Por ejemplo, a Borges, ¿lo conoció? A Borges lo conocí, pero digamos, mi conocimiento fue una de las primeras ferias del libro que se hizo alrededor del obelisco. Tengo el librito todavía firmado por él, pero con él habré hablado 2 palabras para firmar. Me acuerdo que ya le llevaban la mano al libro y para
ya no veía muy bien. Y lo tengo ahí en mis libros, Antología Personal, editado por Sur, precisamente. Con Sur no se llevaban muy bien, es decir, se criticó a uno a otro, ¿no? Hay un librito que salió muy bueno, que la Fundación Sur lo sacó, que es Borges y Vittorio Campo, o Vittorio Campo y Borges. Tiene muchos datos, muchas cartas, muchas fotografías del grupo. Y ¿dónde estábamos? No, es bueno, pero de todos modos hay una, digamos, el libro es a lo que nos gustan los libros, ¿cierto? Tenemos una honda preocupación, primero por poseer, ¿no?, los libros, leerlos. Otros tienen una inclinación de atesorar los libros, porque hay libros que son libros objetos, por la calidad o por la antigüedad, además. Pero hay una preocupación que tenemos aún los que ya estamos retirándonos de la vida, ¿no?, los que estamos yéndonos, que es la de ¿qué va a pasar con el libro? Me preocupa si los chicos jóvenes que no leen mucho y están todo el día con el tablet. Buscan en Google y ahí encuentran todo, ¿no? Por un lado es maravilloso encontrar todo. Yo lo encontré a usted ahí. Yo después estuve buscando, digo, ¿quién es este señor? Entonces me fui a informar, ¿eh? Son tremendos. Espero que no hablen de mí porque No había nada más. la pantalla se va a poner colorada. Sí, bueno, pero está esa preocupación, ¿no?, de que, bueno, el libro, bueno, ¿para qué vas a llevarte un libro si te llevas la tablet y lees en la tablet o lo podés leer en la computadora? Ahora que dice usted, me acuerdo de San Martín que se llevaba sus libros. Imagínese cruzando los Andes, aparte llevaba un libro. ¿Qué amor tendría, no? No, claro, pero hay, digamos, porque el libro tiene muchos enemigos, ¿no? Por ejemplo, hay un problema ahora. Las editoriales tradicionales que editaban libros universitarios, por ejemplo, ya casi no los editan, porque resulta que le regalan por atención al profesor de la materia el libro, el profesor después saca la fotocopia para que los alumnos puedan estudiar, porque los alumnos no están en condiciones, como cuando yo estudiaba, de comprar un libro, ¿cierto? Entonces, eso desalienta mucho. Por otro lado, la posibilidad de que divulgarlo en la red, un libro, y bueno, quita posibilidades, le quita estímulo a la producción librera. No, ese es un aspecto. El otro aspecto es el hecho de que todo ahora se busca que tenga un efecto inmediato. Pocas palabras, poco contenido, ya hay que leer mucho, inclusive los mensajes, hay que escribirlos con... Bueno, entonces todo esto configura una especie de panorama sombrío para un libro que requiere un gasto de impresión con un proceso financiero mucho más complejo que otra cosa, porque el libro requiere invertir en el papel, en la tinta, en todo, hacer el libro, y después la recuperación financiera requiere mucho tiempo. Muy lenta, sí, muy lenta. Puede ser muy rápida, si es un bestseller, por ejemplo, muy rápido. Si le hubieran dicho a uno que los diarios iban a desaparecer, porque los diarios están inexorablemente condenados a la desaparición, a pesar de la importancia que han tenido. Usted decía de que no le dejaban leer el Pato Lucú porque a mí me obligaban a leer la prensa. Mi abuela era peronista, anti-contra, ¿no? Ella muy peronista. Pero quería que yo leyera la prensa, porque la prensa era el diario que, según decían, que estaba mejor escrito, y que inclusive la prensa desafiaba a los diarios del mundo de habla castellana de que le encontraran un error de redacción, de sintaxis, ¿no? Imagínese de hoy. Hoy, cada dos en la nación. Bueno, y los diarios van a desaparecer, que fueron los grandes formadores de opinión. Pero eso sí, no hay duda. La preocupación es el libro. Es cierto, nosotros tenemos un vínculo afectivo con el libro. Lo subrayamos, lo marcamos, lo reconocemos hasta por el olor, inclusive, al libro, ¿no? Pero
Este proceso que hay ahora de la digitalización, que tanto nos tiraniza, sobre todo los que no somos educados en esta época, puede llegar a terminar, y bueno, diciendo que se puede leer al fin y al cabo el Quijote de la Mancha, al fin y al cabo se puede también leer en una computadora. Bueno, Pero es lo mismo. El que no conoce el libro puede ser, pero no hay una cosa tan exquisita, digamos, tan noble de tener un libro en las manos. Yo me acuerdo cuando vendía, venían las señoras con los bebés y yo este libro bueno, ahora vienen de tela, de plástico, pero eran los de cartón duro. Yo tengo los de mis hijos, están todos mordidos. Todavía hay por ahí algunos. El hecho de que primero es un juguete para él, después es un regalo, digamos, es un juguete, pero después eso se va haciendo más interesado el chico y entonces hay que darle las primeras letras, las cosas. Hubo un autor, Constancio Seligil, en nuestra entidad, que hizo UPA. Era el libro para aprender a leer. Usted no se imagina, yo creo que se hicieron no sé cuántas ediciones y es el libro que se vendió en Latinoamérica más que la Biblia. Millones de ejemplares. Enseñó a leer a un montón de chicos. Y es un libro, sí, que todavía se vende, y que tiene, no sé, algo que el chico aprende con ese libro. No había ningún otro, pero me acuerdo de ese detalle, ¿no? Por eso yo siempre decía, cómprame un librito, que lo tenga ahí en el cochecito, en la cama, como un juego. Y después el juego se hace, digamos, una costumbre, ya un libro más, con más letras. Cuando llega a los 10 años, el chico sabe leer, ya se acostumbra a leer. Mis hijos, sobre todo Nahuel, que debe andar por ahí, decía, ay mamá, estoy cansado, estoy aburrido. Ella le decía, era un libro que él es un gran lector, con su hijo también. Tengo mis hijos bastante lectores. Menos la niña que lee sus cosas nada más. Pero lee también. De todos modos ese es un tema, es un desafío, ¿no? Es decir, lo que va a pasar con la cultura, con la digitalización, claro, siempre tenemos la tendencia a pensar que lo que hemos vivido nosotros es mejor, ¿no? Porque ahora descubrimos que los planes de educación, de enseñanza para nosotros no eran los mejores, que los libros que nos mandaban a estudiar no eran buenos, que el libro de historia de Grosso era toda una mentira, y que, bueno, y así todo, ¿no? Ahora, qué sé yo por lo que veo, bueno, mi familia... Eso es lo que nos quieren vender, otra historia que la nuestra. Ya hubo hace poco eso, ¿no? Cambiar nuestra historia. Sí, pero más allá de una intencionalidad política, daría la sensación como que se avanza en otro sentido diferente. Es comprensible, si se estudia la historia, por ejemplo, el estudio de la historia en los últimos 50 años, 60 años, ha cambiado brutalmente cómo las distintas escuelas han modificado los puntos de vista. Hoy hablamos de historia global, historia en largo tiempo, historia social, una cantidad de cosas que antes no, antes la historia era la historia política, la historia militar, y no. Entonces, son todas actitudes que son de progreso, pero lo que pasa que, qué sé yo, ahora uno se entera que estudiaba historia de la civilización, pero que ese es un invento de los franceses, porque en última instancia la historia de la civilización era la historia de Francia, y lo que no era francés no era civilizado. Entonces, doy este ejemplo. Historia de civilización, no se puede hablar más de historia de civilización, y los planes de estudio que tienen ese enfoque son equivocados. Claro, eso nos pone a nosotros como un poco fuera de foco con respecto a cómo analizar las cosas. Probablemente la tecnología encuentre vías y caminos que prepare al ser humano mucho mejor que lo que estamos preparando nosotros. Bueno, pero
Yo creo que el libro va a subsistir. En este momento acá en Argentina, por ejemplo, el problema es el precio. El precio es inaccesible para chicos, para muchachos, para gente grande, para jubilados. Yo antes tenía jubilados que cobraban ahí al lado de Vapro y venían y compraban 1 o 2 libros. Ahora ya no. Yo cuando era estudiante, estaba pupilo, salía los sábados, tenía que volver el domingo. Y cuando estaba libre, vivía en la casa de mis abuelos, me iba a Jaros. Jaros había una librería muy completa y tenía un señor que me aconsejaba. Y los libros costaban 3.50. Yo tenía 20 pesos de lo que me mandaba papá. Eso eran 20 pesos. Con esos libros compraba, con esa plata compraba 3 o 4 libros. El precio más alto que pagaba son 5 pesos. Y venía con el precio impreso atrás. M Argentina, moneda argentina. Mire qué fuerte era todavía la moneda nuestra. Y si se animaban los editores a poner el precio impreso, es decir que no había inflación. Claro, pero lo que pasa, por ejemplo, libreros como usted, ¿no? Que sabía lo que vendía, asesoraba, le daba, explicaba, conocía el contenido, todo eso. Ahora cuando va a comprar una librería de estas grandes cadenas globales, Jenny, el Ateneo, qué sé yo, va, le pregunta al empleado, no tiene la menor idea. A mí me pasó una cosa graciosa, hace poco en una librería fui a preguntar por un libro que se llama, es una historiadora, la historiadora se llama Valentina Airolo, y el libro se llama Funcionarios de Dios, Administradores, no. Es un análisis histórico de cómo estaba vinculada la iglesia con el poder político en la época colonial. Entonces, la chica... bueno, pero no como entonces. Entonces la chica me dice, bueno, dice, este libro debe ser de catequesis, ¿no? Ese no tenía la menor idea de bueno, ellos van a buscar a la computadora. Es decir, el libro pasó a ser comprar un libro viene a ser lo mismo que ir a comprar, qué sé yo, ¿no? Que tiene eso pasó muchas veces, pero antes, por ejemplo, esa es culpa de las editoriales. Antes la editorial venían los corredores, ¿no? Pero el corredor, tuve 2 o 3 corredores realmente que valían la pena. Venían con su valija y con sus libros. Entonces usted elegía y a veces el corredor aconsejaba. Ahora le vienen con una hojita de papel, ¿no? Estas son las novedades. Y esto que está... no saben nada, pero que no lo prepara la editorial. Cualquier producto que pone un corredor, primero le exige que sepa el producto que va a vender, las características. No acá nada. Le dan la hojita y arreglate como pueda. Y eso es la culpa de la editorial. Y usted me dice los costos. Los costos no son tan importantes. Si no, no habría tantos, sobre todo que escriben poesía y editan sus libros. Los pagan, ¿no? Pero hay un montón. A mí me venían todos los días autores nuevos que me dejaban en consignación los libros. Algunos se han vendido y otros nada. Entonces, no es el precio solamente, es todo el aparato que tienes que pagar. Efectivamente. Y del otro lado está el hecho de que no se ayuda, no hay un programa ni un plan de intensificar la vocación por la lectura. Porque si no hay lectores... Le voy a decir una cosa. Habrá 5 editoriales importantes acá, pero las más importantes son yo creo que decenas de editoriales chiquitas. No sé si alguna vez fue una feria del libro independiente. Sí. ¿No? Se hace siempre en el 11, creo que era en el local que tenía Conex. Son editoriales chicas que tienen los mejores precios
cuyos autores después se los roban Sudamericana, IMC y todo. Y un libro que vende esa editorial, vamos a poner Marduzzi, por ejemplo, con Cerro Almada. Era el libro de 300, 400, 500 pesos, 700 era más. La descubrió Planeta, 5.000, 6.000. Le estoy diciendo el aparato que tiene que pagar, como digo, Planeta, porque si no, no se justifica que una editorial chica la venda a 700 y ganando, a que después Planeta lo venda a 6.000. Claro, pero son ciclos, ¿no? Son ciclos. Sí, pero no sé, no, yo gracias a Dios. No, los ciclos antes, pero sí. Gracias a Dios que hay editoriales chiquitas, y hay un montón. No, es eso. Lo importante es lo que dice usted. No, yo me refiero a ciclos a lo siguiente. Recién hablábamos de la diferencia del 60 actualmente, ¿no? Había otro concepto de las cosas y había un mayor involucramiento político. ¿Cuántas editoriales políticas había hace 50 años, 60 años? Muchos eran de izquierda. Claro, pero cada partido tenía su propia editorial. Codilibro, por ejemplo, que era una cooperativa de libros, era una editorial que conglomeraba varias editoriales, con digamos, de izquierda. ¿Usted vio el libro Poliduar, por ejemplo, el otro día en casa? Sí. Bueno, ese libro era de esa colección, La Rosa Blindada, que era la parte de poesía de Codilibro. Y después estaba el siglo XX también, que eran también Schwartz, que una de las hijas es una pintora fabulosa, aunque a mí no me gusta, pero está en el Museo de Nueva York. Marcia Schwartz. Bueno, Schwartz tenía el siglo XX, Psique, dedicado a psicología, Leviatán, eran 5 digamos, editoriales dentro de una sola persona, ¿no? Bueno, lo importante es que usted cerró la Librería del Norte con todas las banderas flameando, es decir, no arrió ninguna bandera, se retiró haciendo esa práctica y ese ejercicio de la venta del libro como un instrumento de divulgación cultural. Bueno, probablemente entre ustedes haya alguien que quiera hacer alguna pregunta a Carlos, quiera decir algo con respecto a esta experiencia inédita para nosotros, para él, para mí, para el museo y para la municipalidad. Así que sí, señor. Yo le quiero preguntar. Que nos explique cómo carajo hizo para vivir 60 años con esa librería al lado de... ¿Cómo hizo para vivir? Porque es imposible. Debía comer libros. Bueno, sobreviví, entonces sobreviví. O sea, lo más como buen criado, que no fue siempre tiene que comercial. poner algo. Lo de él no fue comercial, sino que fue como una vocación, digamos. Y ahora lo que podría hacer usted es darle un trabajo de consejero literario en la biblioteca popular. Carlos. A ver. Gracias, Carlos. Ambos, Carlos, gracias. El último libro que le compré, Carlos, fue uno que usted me recomendó, de una escritora que se llama García Lao, que vivía en ese momento en Olivos, la novela Sulfuro, que transcurre alrededor del cementerio de Olivos. Sí. Y me la recomendó por el libro en sí, que lo disfruté mucho, estoy agradecido por eso. Pero me lo recomendó porque también ella iba a la librería, conversaba con usted, había una cierta amistad. Sí, era la compañera de Sacomano. Claro, ahora vive en España, tengo entendido. ¿Cómo? Ahora vive en España, García Lau. Sí. Y siguiendo la línea de la pregunta de Libero Badí, que me pareció muy interesante, que hiciste, Carlos, mi pregunta es: ¿qué escritores tuvo de clientes y qué nos puede decir de alguno de ellos?
Bueno, historiador tuve a Bosaniche, José Luis Bosaniche, un historiador revisionista que vivía acá en Olivos, cuyo chalecito todavía existe en Córdoba, frente al colegio, antes de llegar a Pelliza. Para mí fue un orgullo y la esposa era francesa y era más clienta de ella que él, porque él ya empezaba con Parkinson y una vez viene y me dice si yo no podía ir a cambiarle la cinta de la máquina de escribir, escribía máquina, porque él no podía. Y había que pasarla por unas cosas, no sé si alguno se acuerda de escribir la máquina. Y entonces fui, y una familia muy amable tenía una biblioteca fuera del chalecito, al fondo del patio, en un primer piso de medianera a medianera. Y estaba escribiendo la historia argentina, que no la terminó porque murió antes, la siguió Gregorio Weinberg, en Hachette, en una colección que se llama El pasado argentino, que era la editorial Solar, pero la distribuía Hachette. Y me dice, Carlos, ¿no puede venir en los tiempos libres a ordenarme los libros? Él trabajaba en una mesa frailera, tenía 2 mesas fraileras. En una escribía y iba sacando libros de biblioteca por estar informando. Tenía un archivo muy interesante también. Iba sacando libros y apilándolos. Yo estuve 2 meses. Para mí fue un paraíso. Porque eran cosas agotadas, la historia argentina y archivos. También el archivo no, esto no se lo arreglé. Eso venía un especialista para después. Bueno, cuando él muere, esa biblioteca, él había dejado dicho que esa biblioteca no se vendiera, que no la desmembraran, que se vendiera todo junto y que el Estado la comprara. La señora esta no tenía hijos, pasó las 1001, con tal de no vender, hasta la legislatura de Santa Fe la compra, ¿no? Y al poco tiempo después muere ella. Bueno, él murió a los pocos meses, porque en el 59 murió, en el 58, en el 59 murió, ya con Parkinson declarado, ¿no? Y esto fue para mí la experiencia más grande. Y después de escritores, a Martha Lynch. Para mí fue, porque yo tuve una editorial también junto con 3 amigos, se llamaba 964. Lógicamente, muy original el título de editorial, en el año 1964. Sacamos 3 libros. Por uno de los socios, un amigo, era el corredor de Codilibro, casualmente era italiano. Y conocía mucho la cuestión editorial, entonces le pusimos. Y por lo menos descubrimos un escritor en La Rioja. Y después hicimos una serie de cuentos. Y Martha Lynch la conocí precisamente, había una familia Brom, en la calle Roma, antes se llamaba, no sé cómo se llamaba. Ramón Castro. Ramón Castro, sí. Era una señora muy interesante, muy lectora, que hacía reuniones en su casa, invitaba músicos y después una especie de tertulia a la antigua. Escritores y, bueno, o gente que tenía algo para dar. Y ahí la conocí a Martha Lynch. Después se hizo clienta y nos asesoraba en la editorial. Era una mujer tan vital, tan activa. Y cuando supe que se había suicidado,
Claro. La desolación, porque era una mujer simpática, inolvidable. Después sí han venido muchos también, otros, pero son los dos que más me impactaron. Realmente leer sus libros, por ejemplo, Tanilla tiene sobre San Martín, sobre Rosas, Estampa del Pasado, que es toda una recopilación desde la colonia, son como pequeñas viñetas de la historia argentina a través de sus personajes, de su costumbre, según el tiempo. Y después tiene todo sobre Stanislao López también, tiene varios libros más. Y Marta Lenz, bueno, yo siempre me acuerdo de una vez le dije Al Vencedor, en un libro de ella, yo digo, este es el mejor libro que ha escrito. Y me dijo, sí, yo digo lo mismo a los editores, pero me dicen que no. Y un libro que tuvo mucha trascendencia fue Alfombra Roja. Siempre tomaba temas del poder, la gente del poder, muy social, todo el pacto social. Fue la que viajó, cuando lo traían a Perón, viajó en el avión para traerlo en el 70 y tanto. Pero ella no hacía ni alarde ni catequesis del peronismo. Fue una mujer libre, completamente libre. Tuvo muchos amores también, como Vittorio Campo. Una mujer libre también. Maravilloso. Bucarich, ¿fue él a la librería o lo conoció usted? No, sí, era muy raro porque siempre venía la señora, una señora francesa, que creo que tradujo algunos libros de la colección de Paseo Argentino, de viajeros franceses. Él una vez vino y yo vi que tenía ese problema de la máquina que vi, que la señora tampoco se podía solucionar. Era un matrimonio sin hijos. Entonces, supongo que por eso me habrá visto a mí que era capaz de hacer eso. Claro. Fue un hombre, un historiador muy importante, porque puso sobre todo su mayor contribución fue la de poner en valor el rol de Stanislao López, ¿no? La verdad que es muy importante. ¿Vos pediste? Sí. Bueno, usted ya orientó bastante en cuanto a los libros. Yo me permitiría preguntarle, la que hizo referencia a que se vendió mucho historia y novela histórica, y ahora citaba por Eluard, escribo tu nombre sobre el pupitre de escuela, ¿no? ¿Qué libro se atrevería o permitiría recomendar historia de novela histórica y de poesía? ¿Y de? Y de poesía. Y si va a dejar todo el bagaje que nos transmite ahora a unos cuantos, si sus hijos, si alguien queda así como heredero, como continuador de esta transmisión de cultura. En poesía hay un montón de poetas argentinos, Pedroni, extranjeros, Ungaretti, Paul Eluard, Pessoa, el portugués, que tuvimos acá también, me pareció hace dos años, Rodolfo Alonso. Rodolfo Alonso fue un gran poeta, escritor, crítico de arte, fue director del Trabuco, del Museo Trabuco, y él tradujo del portugués Pessoa, del italiano Ungaretti, y también creo que de Prévert las palabras, pero no estoy seguro. Son excelentes traducciones. ¿Novela histórica? ¿Cómo? ¿Novela histórica? Histórica novelada. Yo leí mucho del pasado argentino, de la colección esa, donde hay varios autores.
buscar en librerías, colección El pasado argentino, eran de la editorial Solar. Ahí hay varios autores interesantes, sobre todo viajeros ingleses, franceses. Hay un viajero italiano que también cuenta toda la historia, digamos, anterior en la colonia y después posterior cuando creó la República. Carlos, ¿y usted cuando alguien compraba una novela histórica le advertía que era una novela? Porque las novelas históricas son útiles para aproximar el conocimiento, pero inventan cosas lógicas. Bueno, es una ahora novela. hay muchas novelas históricas. Y claro, bueno, la Si historia son- se hizo una novela prácticamente, pero... Si lo que dice una historia verídica, no sé. Casi todas son mujeres que escriben más la parte sentimental Claro, y los próceres. claro. Sobre San Martín, sobre Belgrano. Le sacan los trapitos al sol. Pero uno no sabe si es verdad o no. No, si los trapitos del sol fueron los trapitos del sol realmente, está bien. Ahora, si son imaginados... No sé. Claro, la novela de no ficción, por ejemplo, es un paso adelante, ¿o no? Sí, bueno, Cortázar en ese sentido tiene una fantasía, una creatividad tremenda. García Márquez también. García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, ahí pinta el Caribe. Es una maravilla, esa Capilla Sistina de la literatura. No sé, no pongas esos dos ejemplos. No, pero bueno, son licencias que uno se toma, pero sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, ¿y Cercas vendió libros de Cercas? ¿Cómo? Cercas, Javier Cercas. Javier Cercas, sí. Bueno, son políticos y sociales, ¿no? Sociopolíticos, digamos, ¿no? Claro, hay un libro maravilloso, El impostor. Hay varios. Sí, claro, Y otro es Aramburu también, con Patria. claro. Eso. Sí, Toda la parte de Vasco. son los distintos géneros. Bueno, Cristina, sí. Yo quiero felicitar a Carlos, años que lo conozco. Cristina Mirabel. ¿Es cierto? Así que quiero felicitarlo porque es un ejemplo de persona y un ejemplo para todo Vicente López. Es importante destacar la gente que hace esta labor cultural, que promociona. Gracias. Así que muchas gracias. A usted también lo felicito por los libros que ha sacado. Sí, también. Tiene que sacar el de Olivos otra vez. Estoy en eso, estoy haciendo una revisión porque es el que más piden ese. Ese se vendió bien también. Sí, perdón. Carlos, ¿qué libro no venderías nunca? ¿Eh? ¿Qué libro no venderías jamás? ¿No? No venderías. No lo he leído. Ah, yo sé cuál es. Eso no te lo puedo decir. Lo he censurado varios. Hay un libro, una vez vino una señora, lo cuento porque es una anécdota pobre. La señora siempre venía a dejarme libros en consignación. Vino una señora a traerme unos libros, me dejó 3 libros. Venía todos los días a preguntar si se había vendido. Era un libro ileíble, mal escrito. Y yo no sabía qué decirle. Pues no sé si lo había escrito su marido, porque era un hombre. Yo digo, mire, no hay. Primero le decía, hasta que al final le dije, mire, no lo puedo poner a la venta, porque es imposible, no sé quién escribió este libro. Ay, dice, porque el que escribió me dejó como 200 libros, como parte de pago de un auto. Eso me acuerdo, eso sí lo censuré. Javier, sí. Uno siempre dice y tiene la fantasía de, bueno, este libro lo voy a leer cuando deje todo y tenga todo el tiempo del mundo, ¿no? Supongo que, no sé, yo digo, para mí, no sé si alguno comparte esto, pero que hay un montón, uno tiene un montón de libros que no ha leído y dice, bueno, este libro lo voy a leer
cuando tenga todo el tiempo del mundo, cuando deje mi actividad, cuando... Estoy haciendo eso. Ahí va la pregunta, ¿cuáles son los libros, Carlos, que se dejó Ahora para leer tengo en esta etapa? pues siempre leo 3 libros al mismo tiempo, ¿no? Bueno, sí. Es una costumbre que heredé de mi padre. Y tengo Sobre los Cruzados, Vittorio Campo y Borges, y estoy tratando de leer Trilogía de Nueva York de Paul Auster. Es muy bueno, pero a mí nunca me convenció mucho. Y ahora me hice el propósito de terminarlo, son 3 libros de nuevo. Acaba de morir otro. Terminé uno de Litera, casualmente cuando me hicieron la nota en La Nación, me preguntan qué estás leyendo, y estaba leyendo ese libro. Yo no sabía que el autor era, digamos, escritor de La Nación también, o periodista de La Nación. Y La Nación lo mandó a verme, a conocerme, por esa pequeña cosa que dije que lo cité. Y lamentablemente había leído todos los libros, y el mío lo tengo en casa, y no me lo pudo firmar, porque venía a dedicarme al libro. Se había venido de Caballito, en un moto. Y bueno, alguna vez lo pescaré y lo leí. Y es un libro muy interesante porque es una época bárbara de la Argentina que se rompe con Onganía. El Instituto de Itela fue como Sur, una cosa única, porque fue una cosa creativa de una familia con mucho dinero y que lo puso al servicio de la gente, del público. No se la marrocó como tantos otros y otros políticos también. Fue único en eso, en cuestión de arte en todo sentido. Y yo en esa época era soltero todavía, estaba todavía en la Facultad de Filosofía y Letras en Viamonte. Esa corrida de Viamonte, Florida y la Galería del Este, ahí era el sitio donde se encontraba a escritores, filósofos, a Sebrelli, a todo el mundo. Y yo lo vivía eso como una gran satisfacción, porque era un respiro de libertad. Ditela fue pionero en teatro, en cuestión de... tenía todo un laboratorio de cuestiones de sonidos modernos. Tu hija anda en eso, algo parecido. Ditela fue pionero en eso, ¿no? Eran ingenieros que estaban trabajando sobre el sonido. En arte, Marta Minujín fue una de las. Dalila Pusovio con sus creaciones, Jiménez con sus creaciones arquitectónicas. En fin, fue un lugar muy especial. Saint-Germain-des-Prés. Rompe el presente cuando sube Onganía. El Saint-Germain-des-Prés que destruyó Onganía, porque había gente que pensaba mucho y ahí se perdía y una de esas se hacía comunista, en fin. Pero efectivamente, yo le conté que le había encontrado un libro dedicado por Claudio Sánchez Albornoz al librero de Verbum, que había sido ordenanza. Había sido ordenanza en la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba ahí en la calle Viamonte, entre Reconquista y San Martín. Ahí estaba, donde está el rectorado de la UBA ahora. En 2 cuadras había como 5 librerías. Exacto. Bueno, y este hombre lo echaron por razones políticas de su trabajo, que era ordenanza en la Facultad de Filosofía, y puso una librería, la librería Verbum, ¿no? Con el apoyo de muchos intelectuales que estaban en él.
Bueno, y ahí se creó todo un centro, que es el que está relatando Carlos, y que ha durado hasta no hace mucho alguno, en la Galería Pacífico, quedaban todavía vendiendo algunas cosas de En un lado del Pacífico estaba Verbo, y en la otra esquina estaba Concentra, que era la librería de arquitectura, por eso iba Claro. seguido. Hay una pregunta que hizo la señora. ¿Puede un librero censurar un libro? Éticamente, hablo, ¿eh? Está en la disposición Digamos, de... para sí, sí. Sí, uno tiene crítica. Más Claro. que censurar, criticar. No, porque uno puede, si trae un libro pornográfico, lo descarta, un libro, qué sé yo, que sea una ilegalidad en sí mismo porque está orientando a un odio racial o propuestas violentas, dice. Pero un libro por una cuestión que no me gusta el autor o porque piensa distinto que yo. Yo sí, creo que está bien eso, porque a veces hay lecturas que hacen mal, depende de quién lo lea. Sobre todo si es un chico no maduro todavía, hay lecturas que le pueden hacer mal. Ajá. Está bien. Perdón, el ruido ese. Ah. No, es el... Yo creo que uno puede. Esto va más allá de la censura, es una cuestión de ética. Yo puedo dar una porquería a un chico, por ejemplo. No, por eso no. Eso desde ya que no. Pero digamos, si es político, tampoco he vendido libros muy rojos, ¿no? Nunca, porque yo no pienso así. No sé si no sé si estuve bien o no. Pues hay muchos libros que no me venían, a veces sí, no los vendía. Esto se dio un caso, me pasó en un seminario que hicimos sobre la República de Weimar. Entonces uno de los libros que había que leer era Mi lucha, de Hitler. Y nos encontramos con la novedad de que es prácticamente un libro inhallable, más allá de que no se edita hace muchos años. Hay libros piratas, con muchos No. han venido a mi librería. Acá hubo una edición de Mi lucha, del año 36, Sí. 37. Bueno, acá hubo en el Luna Park una manifestación. Ah, sí, naturalmente. todo. Naturalmente. No, pero Yo quiero hacer hincapié en esto, porque hay un autor que vive en Bariloche, no me acuerdo el nombre, y cada tanto saca un libro que cuenta lo mismo, pero lo disfraza un poco. No me acuerdo el nombre ahora. Es Los nazis en Bariloche. Y dice en una parte, izama la bandera nazi. Pero en esa época era la bandera nacional de Alemania. de Alemania. Por lo tanto, nosotros teníamos relaciones con Alemania y era su bandera. No era que se veían porque eran nazistas, era porque era la bandera de Alemania. Ese es el terciverso de las cosas. Y eso, por ejemplo, a mí no me convence. Muy bien, muy bien. Bueno, no, lo que pasa es que a veces nosotros nos guiamos mucho por las sensaciones, por el corazón, por la cabeza, y honestamente, yo si fuera librero haría una censura tremenda, pero no soy librero, así que no tengo ese problema. Pero me interesaba la opinión suya porque la pregunta es una pregunta muy inteligente. Bueno, no sé si alguno más quiere. Por favor, señor. Carlos. Hola. Bueno, estoy muy emocionada porque lo conozco desde que era chiquitita y él sabe el cariño que le tengo, vecinos además, del local. ¿Qué planes tiene de ahora en más? Aparte de leer, Aparte de la... ¿Qué otros planes? carpintería, pintar, carpintería que me gusta, viajar si podemos, con los precios que hay ahora para viajar, pero por lo menos dentro del país. Y bueno, y ver teatro, ver pintura, que siempre me gustó. Yo recorría las 5 galerías de arte que había empezado por Van Rijn en Florida, Whitcomb en Florida, Wildenstein en Córdoba, casi Florida, Velázquez,
en Maipú, cerca de Villa 12, y terminaba en Molino, que era la galería de la pintura moderna, y me tomaba el tren y me volví a Olivo. Ese era mi recorrido. Y ahora haré esas cosas también cuando pueda en el Malva. Tengo ganas de conocer el libro de Frida Kahlo, que todavía no lo conozco, y una cosa nueva que compró la Constantini, así que no sé cómo, no me acuerdo el autor. Pero bueno, haré esas cosas. Tiempo no me va a faltar. En fin, así es. Bueno, yo le agradezco a todos ustedes. La Asociación de Amigos del Museo y Archivo Documental de Vicente López, a Carlos Crosa por su valiosa contribución a la historia cultural de Vicente López con su memorable librería del norte.